Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Aquí Sigo. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y en esta oportunidad tengo el honor de tener a una de las personas que son muy importantes para mí aquí porque hace parte de la familia que fundé estando a la distancia. Y soy amiga, hermana mayor, consejera, psicóloga. He hecho de todo, o Todos los sea, roles. todos los roles. Y igual hemos atravesado muchas etapas de nuestras vidas, una que otra, por ahí. Buenas, malas, pésimas Y las que vienen y las que también. vienen. Pero aquí estamos. Y gracias Isabela por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Vamos a comenzar este episodio hablándonos acerca de lo que nos dolió no vivir con nuestras familias, con nuestros amigos, porque pues migrar es también eso, tener un duelo de nosotros que no creció con las personas que con las que normalmente tenemos que crecer, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos y nuestro entorno. Eh, ¿Tú en qué lugar estabas en Colombia? ¿Cómo era tu entorno? ¿Y cómo fue este proceso para ti? Bueno, hace ya casi 10 años estoy acá, así que pues ya siempre hace como un tiempito. Antes de comenzar esta aventura de vivir en Francia, mmm, tenía una vida llena de voluntariados, actividades sociales, mucho tiempo en familia, pero también tenía ese sueño de aprender francés y vivir en Francia. Pero es muy fuerte vivir esa crisis de identidad cuando te alejas de tus raíces y aún así como que sientes que no perteneces ni allá ni perteneces a ese lugar que estás construyendo. Entonces el estar lejos de la familia ha sido un reto mantener los vínculos porque así uno llame a las personas o he tenido la fortuna de ir de una manera recurrente a Colombia, pues ya no haces parte de sus vidas. Así que tener en cuenta de que el estar lejos implica renunciar a estar en fechas importantes como cumpleaños o navidades, pues no es algo mmm, muy sencillo y también los sueños van cambiando. O sea, antes de llegar yo tenía una razón que me movía a estar acá y a través del tiempo que llevo acá, pues esos motivos también han cambiado. Así que es una sensación muy extraña a nivel personal. Además que estabas muy joven cuando llegaste. ¿Qué edad tenías? Sí, yo acabo de cumplir 19 años y pues Francia ha representado para mí el inicio a esa vida de joven adulta, porque nunca había trabajado antes. Al principio yo no entendía si era algo personal, si era algo cultural. Así que cuando tú no conoces esos códigos culturales, pues no es para nada sencillo. O sea, a mí no me saludaban, yo era como que, pues me lo tomaba súper personal, como, ay, no, ¿por qué? O sea, ¿yo qué hice? Yo no he hecho nada. Claro. Entonces es todo un proceso detrás de, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es cultural. O Ujú. sea, nadie te dice, o sea, es algo Sí, que nada, solamente aprendes aprendes viviendo. en el camino. Y también depende de cómo te sostuvo la familia y también depende de cómo venías tú de protegida, sí Mm. o no. Cuéntanos cómo fue ese núcleo familiar tuyo A ver, yo vengo de un núcleo de familiar Pereira. de Pereira para el mundo de la Perla del Otún, Ay. en el cual pues sí viví mucha protección, de una dinámica familiar en la cual si te hace falta algo, te acompañan o te lo resuelven. Así que cuando estás en esa dinámica de que cualquier cosa que te suceda tienes tú que resolverlo porque no cuentas con nadie más, eso también es como un reto e implica también ese crecimiento. Ujú. También crecí con un pilar muy importante de que lo más importante es la familia, así que muchas veces me cuestionaba muchas cosas o me sentía culpable si no contestaba una llamada o si no lograba hablar con todos en un intervalo de tiempo.
no es fácil. Como decía ahora, no es fácil mantener esos vínculos estando tan lejos cuando yo crecí en una dinámica en la cual mis papás y mis abuelos y mi hermana estaban súper presentes. Siempre. Entonces a veces estando acá vivía momentos en los cuales, no sé, estaba en un espacio y me daban ganas como de salir corriendo y tener como una escapada, como ir a abrazarlos, regresarme, como cosas así. Pero Y, pues y la dinámica familiar obviamente cambia, pero yo te veía muy unida a tu familia. Eh, digamos que en mi experiencia amo a mi familia y para mí son también un pilar enorme, muy grande, pero no teníamos esa dinámica de llamarnos todo el tiempo, como de estar presentes, ¿no? En la vida de los otros, como que sabemos que estamos y sabemos que vamos a estar en los momentos también difíciles, pero no es esa constancia de llamarnos y estar. Y yo te veía a ti todo el tiempo estando presente mismo en la distancia con tu familia. O sea, tú recibías una llamada de tu abuela a la 1 de la mañana, la respondías. sí, sí, porque, o sea, cuando estamos lejos hay que encontrar otras maneras de estar presentes. Y para mí, mi única manera de estar presente era a través de una llamada. Así que por eso al principio sí sentía una sensación de culpa. Si no lo hacía o si yo estaba comiendo donde estuviera, sí sentía que tenía que responder porque dije, ¿qué tal que en algún momento no lo pueda hacer? Y no quiero tener como esa sensación de arrepentirme, pero por otra parte también estaba impactando mi dinámica acá. O sea, no es lo mismo cuando tú estás en tu casa y puedes contestar a cuando estás con otras personas y eso, o sea, porque también hace parte de el respeto de ese momento presente. Así que encontrar el equilibrio entre esa nueva dinámica no es tan sencillo. Claro, además que cuando uno se da cuenta, ¿no? De que la dinámica cambió y que ahora tienes que vivir tu realidad, ¿no? Porque ellos siguen en su realidad, ellos siguen su vida y uno está aquí y tiene que asumir, ¿no? Asumir su decisión. ¿Cómo fue para ti ese proceso de asumir tu decisión de estar presente aquí? Muy difícil, o sea, siento que es algo que toma mucho tiempo y la manera de generar esa presencia aquí era a través de esos objetivos. O sea, al llegar también a esa edad y cuando tomé la decisión de quedarme a realizar mis estudios, yo me decía a mí misma, o sea, yo no me puedo ir de aquí hasta que yo no tenga una maestría. O sea, ese era como... Ese era tu objetivo. Sí, o sea, ya, ok, la licenciatura no estaba mal, pero acceder como a esa parte del estudio superior, de una especialización, no es tan sencillo en nuestros países por el precio que esto implica. Y yo dije, bueno, ya estoy acá y si estoy, me quedo hasta el final. Sí, o sea, hasta no lograr eso, no me permito pensar diferente o hacer algo diferente. Así que digamos que en ese momento me mantuvo ese objetivo y ya cuando cumplí ese objetivo, sí me hice la pregunta como, bueno, ¿y ahora qué me mantiene estar aquí presente? Así que es una manera de también reinventarse porque yo considero de que tenemos muchas vidas en la misma vida. Así que está en mí la Isabela que vivo en Colombia, está en mí la versión de Isabela que llevo acá y pues ahora estoy construyendo una nueva versión, otros elementos que me motivan, otros elementos que me mueven y otros objetivos que me invitan o me motivan a seguir aquí. Claro, y eso cambia siempre con las etapas y los procesos. Eh, tenemos que vivir muchos procesos a distancia, ¿no? No solamente el hecho de perdernos muchas cosas, ¿no? Sino del hecho de verdad aceptar que eso es así y que tenemos que construirnos una vida. También los retos que eso implica. Y para ti hubo muchísimos retos, tanto como emocionales, que son innumerables, Sí, bastantes.
y, y como de trabajos, de profesión. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves ahora? Es un reto mantener esa razón por la cual sacrificamos ese tipo de espacios. O sea, por más de que en X momento tuviese claro el objetivo de, ay, no, si es por la maestría o cualquier otra cosa, hay momentos en los que uno sí se pregunta, ¿vale la pena lo que estoy sacrificando? ¿Vale la pena sacrificar el tiempo de mi familia? Es complejo, pero siento que es muy interesante el descubrir nuevas facetas de uno mismo. Y siento que una de las cosas que me motivaba, aparte de mis objetivos, era esa cuestión de la independencia, de descubrir. Me encanta esta dinámica de escuchar otros idiomas, de probar otro tipo de gastronomía. Entonces, cuando tú logras crear como una cotidianidad o una vida sin perderte en la rutina, porque sí me perdí en la rutina, es muy interesante y también te incita a tener nuevos sueños y nuevos objetivos. Ujú. Sí, cuando dices perderte en la rutina, ¿a qué te refieres? Pues en un momento de mi vida me costó mucho equilibrar la vida profesional y la vida personal. O sea, eso de trabajar, estudiar y tener una vida aparte, yo sentía que, o sea, fue muy complejo. Mm, Y entonces como que en ese momento de mi vida simplemente me acostumbré a vivir en un piloto automático. ujú. O sea, como que bueno, sí, trabajo, intento estudiar y todo, pero no fue tan sencillo mantenerme y siento que no vivía el presente. Ujú. De alguna otra manera eso sucedió también en tiempos del COVID. Así que siento que en mi vida hay como 2, 3 años que yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Todos. Sí, me lo robaron. Sí. Entonces, Bueno, yo lo disfruté muchísimo, pero no, sí. depende cómo lo vivimos. Sí, o sea, la pasé muy bien, pero por otra parte, en cuanto a mis objetivos y todo, siento que sí fue un tiempo que no Que se logro. estancó. Sí, exactamente, me sentí estancada por mucho tiempo. Así que ahora una de las cosas que intento es conectarme más con el presente, por más de que suene así súper cliché, intento darle un sentido también a cada día. O sea, después de muchas cosas que he vivido, el hecho de estar viva, intento agradecerlo y honrarlo de diferentes maneras. Ujú. Entonces, no sé, un día en la semana intento buscar algo para descansar o una actividad para conectar con otras personas o con personas que también son importantes, de no esperar al fin de semana para descansar o para hacer. Mm. Porque entonces, antes, cuando estaba atrapada en esa rutina, como que vivía todas las actividades de la semana e intentaba sobrevivir y medio recargar el fin de semana para volver a empezar. Entonces, pues sí, es como cambiar un poco esa organización, mismo con tareas tan simples como en la casa. No dejo como, ay, el aseo para el domingo porque el domingo no quiero hacer nada, sino que también intento adelantar en semana y así para vivirlo diferente. Claro, y es que también como llegaste tan joven, como que no te conocías a esa Isabela independiente, ¿no? No te conocías en trabajando, no te conocías sociabilizando, no te conocías y fue un autodescubrimiento porque vi el proceso y todos lo vivimos. Yo creo que em, en una etapa del proceso migratorio, todos en algún momento nos decimos, "Uf, esto no lo conocía de mí, esto, esto lo tengo que trabajar, esto lo tengo que descubrir". Y te vi siempre buscándote, te vi siempre como encontrando las maneras para justamente tener respuestas sobre ti. Y yo, eres las personas que más, o sea, como que siempre va con el cuestionamiento.
¿no? Y que por ti fue que hice constelación familiar, porque estás como muy conectada también a eso, como a la espiritualidad, a lo emocional, a la carta astral, o sea, como que siempre estabas buscando descubrirte, pero al mismo tiempo tener una conexión a distancia a tu familia. Ahorita, en este momento, ¿qué piensas de todo ese proceso cuando ya terminas diciendo, bueno, aquí estoy y aquí me quedo? Porque tuviste varias preguntas. Sí, para mí el autodescubrimiento es muy importante e intentar tener una vida, entre comillas, consciente conmigo misma es muy importante. Y si hay un choque muy grande porque se van rompiendo esas versiones de ti mismo. O sea, en Colombia tenía básicamente una versión ya establecida, una dinámica y todo. Llegar acá implicó romperme, crear una nueva versión. Y tú no te das cuenta de todo lo que estás viviendo en ese momento. O sea, es algo que simplemente vas analizando y viviendo con los años. Así que es todo un reto perder ese lugar seguro que tenías antes, esa zona de confort que tenías, a crearla. Claro. También teniendo en cuenta que es otro idioma y es otra cultura. Entonces, por ejemplo, el francés implicaba también tener otra identidad, era un poco también más insegura al hablar y muchas cosas. Así que hoy me siento súper orgullosa. Me siento muy orgullosa de todas esas facetas que he vivido. A veces sí pienso que, no sé, pude haber reaccionado o haber tomado decisiones diferentes en ciertos momentos de mi vida, pero también el camino sería diferente ahora si lo hubiese hecho en el pasado. Claro. Así que también intento honrar a la Isa de esos momentos. O sea, si en ese momento fue la decisión que decidí tomar, ok, no voy a juzgar a la Isa de 20, 21, 25 años por las decisiones que tomó. Hablas mucho, y es una palabra muy bonita, honrar, ¿no? Honrarse a sí mismo. El final del proceso del duelo de sí mismo es eso, ¿no? Voltear a mirar el camino y decirse, pasé por todo esto y estoy más fuerte, ¿no? También hay duelos que marcan un montón. Yo siento que el duelo migratorio de sí mismo es como un proceso constante que a veces como no termina, pero se hace más llevadero, ¿no? Como que uno lo tolera, porque uno dice, ya, esta es mi realidad y bueno. El duelo de perder una persona que te es infinitamente querida e importante también marca y a mí, por ejemplo, me marcó la pérdida de mis abuelos, de mi abuela primero, mi abuela paterna, que para mí fue mi pilar en muchas cosas, y no pude estar en su entierro, no pude estar en ese momento, y para mí siento que el duelo fue muy diferente. ¿Cómo fue para ti? Porque sé que tus abuelos también, y que eran también muy importantes para ti, porque pues más importante porque tú vivías con ellos. ¿Cómo fue cuando te enteraste o aceptaste que esto pudo pasar? Pues es muy diferente porque, como tú dices, pasarte el duelo migratorio de que, no sé, yo extraño mi cultura y, no sé, voy y me conecto con la música colombiana o me como algo que extraño o ese tipo de cosas, es muy diferente a cuando ya tienes una pérdida física de esas personas que representan tanto para ti. Porque puedes volver. O sea, tú con tu duelo puedes volver, pero una persona que ya muere ya no puede volver, y la distancia lo hace difícil. Pues mis abuelos hasta el día de hoy han sido la pérdida más grande que he tenido en mi vida. Y yo pienso que uno nunca está preparado para eso, independientemente de que me siento muy agradecida con la vida de su existencia y que tuvieron una vida muy plena. Pero tuve la fortuna
de ir y estar con mis abuelos tiempo antes a que ellos partieran. Y pude estar 15 días en Colombia donde intenté aprovecharlos al máximo, pero al fin y al cabo era un tiempo para mí. O sea, yo con mi abuela quería hacer muchas cosas, quería hacer actividades. Ella no estaba en esa dinámica porque ella estaba atravesando una enfermedad, pero las actividades y esos momentos y esas memorias que yo quería crear eran para mí, Claro, no era porque para tú lo ella. necesitabas. Exactamente. Ujú. Entonces es muy difícil entender que lo que quiere esa persona es diferente a lo que quieres tú y hay que respetar. Así que después de esos 15 días, al mes fallece mi abuelo. La muerte de mi abuelo la vi con un poco más de entendimiento. Por su edad, por su desgaste físico y todo, me despedí de él. Una de las cosas que le pedí a mi abuelo antes de morir fue la sabiduría. Considero que mi abuelo fue una persona muy sabia y le dije como donde quiera que vayas a estar, si puedes hacer algo por mí, bríndame sabiduría. Considero que es muy importante. Y ya con la muerte de mi abuela, independientemente de que estuviera atravesando una enfermedad, sí me costó mucho. O sea, sí lo vi como un shock. Lo vi como un shock directo porque una vez más yo todavía tenía sueños, anhelaba cosas y todo, así que me costó mucho más atravesar el duelo de mi abuela, tanto así que cuando me enteré a través de WhatsApp, o sea, como que me mandaba mensajes de, ay, sí, siento mucho tu pérdida y todo, pero pues nadie en mi familia me había dicho que eso había pasado, así que pude una vez más ir a Colombia. Yo sentía que me tenía que confrontar con esa realidad. O sea, yo dije, no, no puede ser. O sea, fue un intervalo de 4 meses. Yo dije, yo tengo que ir, así que me siento muy contenta de haber tenido esa posibilidad de haber viajado y poder estar presente. Estuve una semana y pude, para mí son muy importantes los rituales y pude estar en las cenizas de mi abuela. O sea, muy doloroso, muy difícil. Sin embargo, a pesar de que ya haya pasado un pequeño tiempo, la relación con los espacios es completamente diferente. Sí. O sea, asimilar esa ausencia física es muy duro. O sea, yo sé que ellos viven en nosotros, los recuerdo a través de muchas cosas. Una vez más, los honro de diferentes maneras, pero ese momento de entendimiento y asimilar de que va a pasar el tiempo y que hay cosas que nunca vas a vivir con ellos y que es normal y que aún así no te puedes quedar como en esa parte del dolor, es todo un reto. Es todo Claro. un reto. ¿Y cómo fue para ti ese proceso? Mm, ¿Desde dónde comenzó en realidad? Porque pues uno pasa por bastantes etapas dentro de un duelo, ¿no? Como que tuviste la fortuna de estar antes de que tu abuela muriera. Luego pudiste eh, volver a estar presente en las cenizas. Y luego vuelves, piensas que, bueno, un poco la marea se calmó, pero vuelves a pasar una etapa de duelo, o sea, son dos duelos diferentes sí, porque total. no son la misma persona, mismo si eran tus abuelos, ¿no? Y tenemos relaciones diferentes. Igual sí fue muy complicado porque mis abuelos representaban también un lugar seguro estando en Colombia. Entonces digamos que renunciar a todas esas representaciones que ellos eran para mí fue muy difícil y experimenté algo que nunca había experimentado antes y fue el bloqueo corporal. ¿Qué sentiste? O sea, Mm, fue como una somatización. exactamente. O sea, no era capaz de... Una manera mía de canalizar y expresarme es a través del baile. Y no era capaz de moverme. O sea, cuando intentaba hacerlo, vivía ataques de pánico. O sea, la pasaba muy mal. Así que para mí fue muy difícil vivir esos momentos porque yo siento que cuando vives circunstancias tan fuertes, tú no sabes en verdad qué es lo que necesitas. O sea, estás viviendo como una explosión de emociones, tristeza, rabia, todo lo que pasa en un duelo, pero decir como que, ay, necesito exactamente esto es muy difícil. Entonces, por una parte, viví el bloqueo corporal, donde no era capaz de hacer muchas cosas, y por otra parte, la manera de
autorregularme era a través de la comida. Ujú. Entonces, ok, me siento triste, me doy un gustico con algo así. Entonces también empecé a subir de peso muy rápido. Entonces decidí buscar alternativas diferentes para canalizar y expresar mis emociones o esas frustraciones, todo lo que sentía. Así que en ese momento de mi vida me inscribí a un curso y fue súper interesante. Siento que en ese momento de mi vida me sirvió un montón porque yo a veces llegaba a mi casa y estaba doblando ropa y lloraba. O sea, era como un mar de emociones que no alcanzaba como ni siquiera a entender o a regular. Así que el hacer esa actividad me sirvió un montón. Es muy peligroso, entre comillas, porque tú sientes que nadie te va a entender. Nadie entiende El la dolor. magnitud ni el dolor que sientes y la calidad de seres humanos que eran mis abuelos. O sea, unas personas muy complacientes, muy amorosas, expresaban el amor de muchas maneras también. Así que para mí era súper extraño, pero aún así era consciente de que tampoco me quería aislar. Pero es muy difícil encontrar esa manera de no aislarte por completo y aún así acompañarte a transitar ese dolor. Así que bueno, hice eso. También tengo un diario. ¿Qué es ese diario? Este diario me gusta mucho la simbología. Y para mí este diario representa una puerta al más allá, porque en mi sistema de creencias existe el más allá. Así que yo decidí colocar una foto de ellos. Ujú. Y pues nada, entonces pues este es como, simplemente les escribo, porque sé que en algún momento nos volveremos a encontrar. Y ha sido una manera muy, muy interesante de darle lugar a mis emociones. O Ujú. sea, si hay Como algo... una catarsis por Exactamente. medio de este diario. Yo pienso que si hay algo que pueda decirle a alguien sería encontrar diferentes maneras de transitar las emociones. Yo he escrito, he hecho videos, hay cosas que también no puedo hacer, hay canciones que no puedo escuchar, hay comidas que no logro comer. Claro, porque te recuerdan eso y mismo si estés uno en la distancia, el duelo es fuerte y bueno, también depende de cómo lo gestiones, Mm, ¿no? Yo, digamos, nunca expresé más que por el llanto o la nostalgia, ujú, eh, como mi proceso, ¿no? Digamos que cuando murió mi abuela, fue una de las pérdidas. Yo ya había vivido una pérdida en Colombia estando presente de mi abuela materna, en la cual viví ahí, estando presente, ¿no? Cuando estuve acá y que murió mi abuela paterna y que no pude estar, que nunca pude después ver su tumba y como que decir, como hacer un ritual ujú. justamente, porque no tenía conciencia, o sea, tenía como 17 años y como que a los 17 años como que no tienes esa capacidad Sí, de gestionar tus emociones. Entonces, digamos que mi proceso, mi duelo fue mucho después. O sea, que mi ritual y mi duelo en realidad los pude integrar ya a los veintitantos. Y yo creo que también eso pasa a la distancia de las personas que no pueden volver por diferentes razones. Eh, es un proceso que llega de contragolpe, siento. total, total. Igual, después de la muerte de mis abuelos, yo solamente he estado una vez en Colombia. Y esa asimilación del espacio con ese vacío que se siente. Claro. ¿Cómo fue volver a casa justamente y ver, bueno, ya habías vuelto y habías visto que la dinámica había cambiado un poco pues, cuando tus abuelos estaban ahí, porque pues uno va y uno dice, bueno, si la dinámica cambia, ¿no? Pero vas y hay un vacío, en realidad. ¿Cómo Sí, lo viviste tú?
Igual cuando fui por las cenizas de mi abuela, pues ni siquiera pienso que la asimilación no estaba presente. O sea, fue como que piloto automático, fue una semana, las cenizas, nada. Pero esta vez que regresé, sí es muy difícil porque como te decía ahora, uno sí siente un vacío en el espacio y hay cosas que uno espera. O sea, no sé, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a que mi abuela siempre tenía la televisión prendida o al ruido de mi abuelo, a renunciar al hecho de que hay comidas que no vas a volver a comer o que no van a tener el mismo sabor. Ese proceso es muy difícil. Sí tuve momentos de llanto normal, pero yo considero que los duelos nos acompañan a lo largo de la vida, Sí, con mayores o con menores intensidades. Siento que es mejor aceptar de que van a ser parte de nosotros, de luchar como que, ay, sí, porque no es algo de pasar una página, o sea, es algo claro. que siempre va a estar presente. Y pienso que también las memorias que dejan esas personas nos permiten vivir momentos diferentes. Por ejemplo, fue muy especial de que en un momento hicimos, bueno, mi papá y su familia hicieron la receta de mi abuela con respecto a la natilla y ver a mi papá batir la natilla en mi vida he visto a mi papá batir una natilla, verlo me generaba mucha nostalgia Claro. y al mismo tiempo mucha alegría porque hace parte de esa herencia también que nos dieron ellos, porque tenemos herencias en muchos aspectos, en cuanto a gustos, maneras de vivir. Así que, no sé, pienso que así volvamos o no volvamos tan pronto, ese proceso de asimilación con los espacios no es tan sencilla, por más de que estemos en X nivel de gestión del duelo por dentro. Ujú. ¿Qué piensas que es que el duelo transformó en ti cuando volviste? Un duelo implica también resignificar. Y como lo decía ahora, la casa de mis abuelos para mí era ese lugar seguro y desde que estaba pequeña era lo único que no había cambiado en mi vida, o sea, como la casa de mis abuelos. Mm, Así que es una confrontación a relacionarse diferente. Para mí es súper importante los rituales y yo siento que lo que transformó en mí, por una parte, fue el legado que ellos me dejaron. O sea, mis abuelos representan muchas cosas. Por ejemplo, mi abuelo tenía una capacidad de contemplación espectacular. Qué lindo eso. O sea, mi abuelo salía y miraba sus montañas y él consideraba que las montañas que se veían desde la finca, porque ellos vivían en una casa campestre, siendo una finca, decía, las montañas más lindas que he vivido, cuando se comía algo, esto es lo más rico que me he comido en mi vida, así fuera algo que uno sabe que se ha comido como N veces, o sea, como que esa capacidad de contemplación de mi abuelo es uno de los elementos con los cuales me quedo y para mí también ha sido como una reacción como que, Isa, estás viva, o sea, no puedes una vez más vivir en ese piloto automático, dejar que la vida te pase, o sea, hay O que sea, disfrutarlo. O sí. sea, algo también que me queda a mis abuelos es esa manera de gozarse la vida, de hacer lo que quieran, al punto de que también implicaba un impacto en su salud. O sea, siempre se comieron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron. Y, y también de mi abuela, como esa parte de literal hacer lo que se le dé la gana, en el buen sentido de la palabra. Algo, darse un gustico, así, todo eso. Su amor propio, increíble. O sea, mi Ujú. abuela era la reina de la casa y eso le quedaba claro como a Mm. todo el mundo y todo. Así que siento que sí me ha dejado ese duelo, la contemplación, el amor propio y el conectarme más con el presente. La forma de vincularte. Exactamente. Y también el agradecimiento. O sea, cuando comparto, ya sea con mis amigos o con mi familia y todo, agradezco mucho por el momento y siento que sí es importante expresarse. O sea, literal, yo me despido de todo el mundo. Y agradezco por muchas cosas, gracias por tu tiempo, gracias por lo que sea, porque siento que es el momento. Ujú. Siento que es el momento de no esperar para decir algo. Y en cuanto a eso, no tengo ningún arrepentimiento. Siento que
triste y nostálgico saber que hay cosas que nunca voy a vivir con ellos, pero les pude dar lo que tenía en ese momento. A pesar de la distancia, podía estar ahí a través de una llamada, intentar estar pendiente de ellos. Y sí, en ese momento fue el único recurso para estar presente. Claro que me hubiese encantado darles gustos económicamente o vivir más momentos con ellos, pero siento que a través de mi manera de manifestar mi cariño, no les cabe duda lo mucho que los amé y que los amo todavía. ¿Te sientes tranquila con el proceso que llevaste con ellos? Sí, me siento muy tranquila. ¿Sientes que has podido hacer tu proceso tranquilamente aquí? Eso sí, no ha sido tan sencillo por el mismo hecho de que no sabes exactamente qué es lo que necesitas para transitar ese duelo. O sea, si para hacerlo de una manera muy gráfica, es como si estuvieras buscando pistas o ideas para transitar y para darle un lugar a tanto dolor. Y es muy importante fortalecer la red de apoyo, y personas que estaban cercanas a mí estaban en otra dinámica de vida. Entonces, no es fácil como sentir que tienes que estar sola, pero al mismo tiempo tienes que estar acompañada, o sea... Claro, y más aceptar que los otros tienen otras prioridades y que nadie está sintiendo tu dolor. Entonces, no sé, me pasó una vez que una amiga me decía, nunca te había visto tan triste en la vida, y fue súper especial. Me llevó flores, me llevó a un restaurante mexicano que para que me sintiera más cerca de mi cultura y todo. Pues son culturas diferentes, pero me pareció hermoso, o sea, claro, como ese tipo de cosas. Entonces, siento que al estar lejos y al no entender todo lo que estás viviendo, todo lo que estás transitando, no es fácil identificar cuáles son tus necesidades. Por eso es que considero que hay que buscar otras maneras de conectarse con esas emociones, de darle un lugar a ese dolor también y fortalecer su red de apoyo. Sí, es muy cierto. Para despejarse, para lo que sea, siento que es muy importante. ¿Cómo sientes que honras a tus abuelos en tu diario? ¿Cómo sientes cómo ves a futuro también ese legado? Pues hoy los honro teniendo una vida más consciente. Para mí eso es como lo primero que todo. Y también me alegra mucho el tener presente tantas expresiones y tantas cosas. O sea, a veces sí me genera nostalgia, pero siento que es una manera de tenerlos presentes y de seguir, y también de verlos a través de los diferentes miembros de la familia. O sea, yo comparto con mi papá ahora, y claro, como la atención no está tan dispersa, porque antes estaban también mis abuelos, veo que tiene también muchas cosas de ellos. Entonces me causa gracia y lo volvemos chiste. Como, ay, eso es muy Romero, o ay, eso es muy Dorita, o lo mismo pasa con mi hermana. Entonces siento que sí, es a través de tener una vida más consciente, a través de lo que nos han dejado en cuanto a nuestras costumbres, a nuestra manera de amar. Yo con mis abuelos pude conocer lo que era el amor incondicional. De acompañarte, no existe el juzgar, solamente el estar ahí presente. Y siento que esa es la manera en la que yo también quiero elegir vivir. Qué lindo. Sí, eso es de muy abuelo, ¿no? De acompañar, de contar historias, ¿no? Siento que ellos tienen como las ganas de transmitir todo su legado y todo lo que está en su memoria. Y eso también es algo que yo guardo infinito de mis abuelos. Mi abuela paterna era de las personas que me sentaba en el comedor y me contaba todas las historias, había así puede haber, de la familia. Okay. Y era como ahora todo aquel que tenga una historia para contarme, yo simplemente soy una oyente. Soy como
ok, tienes algo para contarme, ven. Yo creo que también es por eso el podcast. Total. Siento que contar historias es potente. Y es gracias a ella también que siento este feeling emocional con las historias. Y es algo que en futuras generaciones quisiera también hacerlo porque es un legado hermoso el querer compartir tu memoria con los que siguen. Y eso es lo que queda, o sea, como tú dices, es un legado que queda, lo que nos queda son las memorias, los momentos compartidos. Yo en un momento de la vida estaba haciendo entrevistas a mi abuelo para guardar como el más mínimo detalle de su existencia. Con mi abuela no fue tan sencillo, pero una vez más también entendí que eran mis necesidades. Así que me quedo con sus memorias, con lo que viví con ellos y ahora hago memoria a través de mis vivencias y agradezco mucho este espacio contigo por todo lo que hemos compartido y porque estas serán nuestras futuras memorias. Total. Va a quedar por siempre aquí grabado. Sí. Para terminar, ¿qué le dirías a esa Isabela que pasó por ese duelo? Le diría de ser más compasiva con ella misma. Porque vivir esa maraña emocional no es tan sencillo, pero tampoco es una carrera. O sea, hace parte del hecho de ser humanos y de estar vivos. De ser más compasiva y de creer en su capacidad de resiliencia. Porque hay. Y bastante. Y aquí seguimos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos tu historia. Espero que esto resuene con muchas historias de vida que tenemos que pasar y vivir en la distancia. Pero bueno, aquí este es un espacio para honrar nuestros caminos, para honrarnos a nosotros mismos, honrar a las personas que fueron parte de ese camino y que nos construyeron. Y bueno, aquí seguimos. Gracias. Gracias a ti, Pau.